Bueno amigos, gracias por continuar en sintonía con Despierta RD a esta hora de la mañana. Seguimos comentando los principales temas del país y es que el turismo en la República Dominicana está en una encrucijada. Ante la situación que se presenta hoy con el COVID-19, la suspensión de múltiples trabajadores en nuestro país, la gran cantidad de personas que de alguna u otra forma se ven afectadas por esta pandemia, ya que esa era su fuente de ingresos, la economía dominicana y el resentimiento que tiene por la falta de entrada de divisas internacionales, sobre todo el dólar, que ha provocado que se dispare, como ya se ha presentado casi el 60 por 1 de manera legal. En el mercado cambiario se está por encima del 60 por 1 incluso. Eso ha provocado una desesperación hasta cierto punto de los empresarios hoteleros de nuestro país y también un dolor de cabeza para el gobierno, que es quien tiene en sus manos la autorización o no de la apertura de este tipo de comercios. Ya mañana, como tarde, debería ser solicitado o no el estado de emergencia a los fines de que se extienda. El Poder Ejecutivo decía que hoy presentaría finalmente su parecer sobre este particular y sobre todo vista la recomendación de la Comisión de Profesionales de la Medicina que acompaña al Poder Ejecutivo, que ha dicho o ha recomendado no pasar a la fase 3. Se esperaba, conforme a lo programado por parte del gobierno, que el día 1 de julio ya tendríamos el inicio, la reapertura, primero de los aeropuertos y posteriormente del sistema turístico dominicano, y que eso podría flexibilizar hasta cierto punto la circulación, digamos así, monetaria en nuestro país. Yo no sé qué tanto ha sopesado el gobierno estas iniciativas, qué tanto podría limitar el Poder Ejecutivo las situaciones actuales respecto a ello. Hay que pensar en si se disparan los casos con la llegada de más turistas, con la activación de un elemento tan importante en la economía como es el turismo, o si se mantiene en esa circunstancia que de por sí conocemos que, fruto de una crisis mundial, hay una caída del turismo, independientemente de que abran o no las fronteras, fruto de la crisis sanitaria que hay en nuestro país. Podríamos decir que se hace necesario también mantener a la gente bajo cuidado, pero todos estos elementos están pululando en el ambiente para que pueda conocerse o no finalmente si se abrirán las fronteras y se permitirá el ingreso de extranjeros, sobre todo hacer turismo en la República Dominicana. Ya veía informaciones de que en México, a partir de principios del próximo mes, estarían abriendo algunos de los principales hoteles del país, sobre todo de la cadena Riu, que también tiene hoteles en la República Dominicana, y esperemos a ver, porque por un lado es sumamente necesario para la economía, pero por otro lado la salud y la preservación de la salud es sumamente importante también. No, y que hay que decir que no hacemos nada abriendo aeropuertos y no vamos a tener quien venga al país porque otros aeropuertos estén cerrados o porque otras fronteras estén cerradas. Por eso, el gobierno o la comisión o quien sea que tenga el poder de decisión en este sentido, tiene que estar muy al tanto de lo que está pasando a nivel internacional, porque la apertura de nuestros aeropuertos y de nuestros propios hoteles en el país debe estar supeditada a que tengamos una demanda, porque no hacemos nada teniendo ofertas si no tenemos demandas. Entonces, es bueno analizar ese punto, estudiarlo a conciencia, crear un plan de incentivo del turismo para el propio turista dominicano, es decir, el turismo interno. Yo creo que esa debe ser digamos, la acción a la que debe abocarse el gobierno de la República Dominicana, tratar de incentivar el turismo desde el punto de vista interno, ¿no? Desde el dominicano, en vez de tratar de esperar a los turistas, que obviamente que vengan del exterior y que obviamente traigan dólares, que a eso es que se está apostando, porque ahí es que está, digamos, el punto fuerte del sector turístico, en los dólares que vienen a gastar y euros que vienen a gastar turistas desde el extranjero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como ya dijimos, la situación de las fronteras cerradas va a poner un poquito más difícil esta situación y por eso hay que apostar al turismo interno. Pero también tenemos la disyuntiva o tenemos el problema de que el dominicano en este momento se supone no debe tener o no tiene dinero para gastar,
por lo que no te va a ir a a un hotel con esos precios de reservas carísimos que tienen o que tenían antes de la pandemia, porque no puede darse ese lujo. En este momento irse a un hotel, a un resort, a un sitio de estos, es un lujo para cualquier dominicano, que no todos tienen la capacidad de hacerlo, porque recordemos que venimos de un cierre de una economía, de una suspensión de contratos laborales y de una paralización del aparato productivo de la nación, por lo que hay que tener en cuenta todos estos puntos y desde el gobierno desarrollar una serie de incentivos o una serie de estrategias que pueda permitir incentivar el sector turístico desde adentro, ¿no? No solamente tiene que ser a las grandes cadenas de hoteles, a los grandes resorts, sino también motivar el turismo interno a las zonas verdes del país, las montañas que no son tan caras como los grandes hoteles, pero que sin embargo pueden dejar un gran aporte a la industria turística nacional, desde el turismo de montaña, turismo de playas, de acceso público, porque muchas están privatizadas por las propias cadenas hoteleras, pero todo ese tipo de situaciones que puede aprovechar el dominicano y que no representa un gasto tan alto como ir a meterse en una habitación de un hotel por 3 días. Entonces, yo creo que eso es lo que debe estar enfocándose el gobierno en estos momentos en la industria hotelera, más que esperar a poder abrir un aeropuerto, que si bien también es importante, pero recordemos que enfocándonos en el sector turístico, la República Dominicana depende del ingreso al país de turistas de Nueva York, de los Estados Unidos, de Europa y de ese tipo de cosas, que son países que, por exceptuando Estados Unidos, que aunque no ha abierto de manera total, también lo ha hecho de manera parcial, pero Europa, que es la mayor, luego de Estados Unidos, es el mayor emisor de turistas, todavía no ha normalizado la situación de los aeropuertos. Hay que decir que el aeropuerto de Punta Cana ha anunciado para el 3 de julio que ya tiene 300 y pico de vuelos, si no me equivoco. Sí, pero esos vuelos están sujetos a la autorización como quiera del Poder Ejecutivo. Exacto. O sea que indudablemente debe haber una sinergia entre el sector turístico empresarial y el gobierno para poder operar en conjunto y si se va a buscar una solución en el sentido de la apertura, puedan trabajar de manera unidas, porque en la situación actual, indudablemente el principal enfoque del turismo en la República Dominicana es sobre todo hacia el extranjero, porque es el que puede traer divisas, porque es el que puede traer dólares. La economía interna, bueno, es sumamente importante también porque pone a circular el dinero dentro de la República Dominicana, pero con la economía internacional, con la traída de divisas, con el aporte que puedan hacer esos turistas y el gasto en nuestro país, evidentemente ahí habría un impulso a la economía que está necesitada de dólares sobre todo, de dólares sobre todo. Los hoteleros deben pensar en ofertas interesantes para el mercado dominicano y ofertas interesantes también para el mercado internacional, porque no es lo mismo promocionar un tour por $3,000 para un público que quizás en este momento está resentido económicamente a nivel mundial, a promoverlo por $2,500 o $2,000, aunque sea por menor cantidad de tiempo. Hay mucha gente que cuando se destape todo esto, y que puede ser también una observación que supongo que en su momento hará la Organización Mundial de la Salud, quiera estar participando de múltiples actividades y que sin lugar a dudas la República Dominicana podría ir posicionándose en el mercado internacional nuevamente en esa dirección. Hay que tener en cuenta todo esto porque, por ejemplo, mira el Ministerio de Trabajo que dice hoy, de 1.1 millones de personas suspendidas, de trabajadores suspendidos, solo el 25% ha sido reactivado tras las aperturas de la economía y tras la fase 2. Todavía los empresarios están esperando qué va a hacer el gobierno, si va a entrar o no a la fase 3, porque como repito, solamente el 25% de los empleados suspendidos ha sido reactivado y eso ha afectado a toda la población dominicana y a todos los sectores productivos de la nación. Hay que ver qué va a pasar y el gobierno debe enfocarse en dar una respuesta a estos temas económicos. Bueno, amigos, haremos conexión con nuestro equipo de Matinal a través de la señal de Telemicro para llevarles a ustedes las informaciones más importantes a través de una entrevista simultánea en los diversos canales de este grupo de comunicaciones con Marco Herrera,
presidente de la Telefónica Viva, que estará conversando para ustedes a través de las señales de Telecentro, Telemicro y Digital 15. Hacemos conexión.